Los recursos de aprendizaje en la UOC son uno de los ejes principales de la actividad docente y de aprendizaje del estudiante. Cuando diseñamos una asignatura, partimos de las competencias y los resultados de aprendizaje, decidimos qué enfoque metodológico le queremos dar a la asignatura y seguidamente lo que hacemos es seleccionar los recursos de aprendizaje más interesantes para conseguirlo. En este sentido, lo hacemos a partir de diferentes variables. El tipo de recurso en relación al tema que tenemos que trabajar y las habilidades que tenemos que ejercitar, también por el tipo de calidad que tiene ese recurso, también el formato y la tecnología de apoyo y también por el perfil al que vamos a destinar ese recurso, el perfil del estudiante. En ese sentido es cierto que no tenemos el detalle de todos los perfiles de nuestros estudiantes, pero sí que tienen características comunes y ahí podemos ver que es un estudiante pues, adulto, que ya está en el mundo laboral, trabajando, que puede tener hijos o personas mayores a su cargo y que trabaja en un entorno digital no presencial y que además pues, tiene muy poco tiempo para el estudio. Ahí lo que hacemos es tener en cuenta que vamos a proveerle de recursos distintos para que puedan motivarle, para que puedan de alguna forma tenerle más enganchado en el estudio, para que le puedan provocar una inmersión más interesante y utilizamos pues, diferentes tipos de recursos y formatos. Diseñamos recursos visuales como infografías, diagramas, imágenes, esquemas, mapas conceptuales que le ayudan a aproximarse de una forma distinta a esos contenidos. Diseñamos recursos de audio, porque también es un formato distinto, ¿no? A través de podcast o programas de radio, pues es un canal diferente, ¿no? De recepción de la información. También diseñamos materiales combinados, audiovisuales, como por ejemplo vídeos, simulaciones, tutoriales, ¿no? En las cuales se demuestran, por ejemplo, pues, procedimientos, ¿no? Y acercamos al estudiante pues, a estos aspectos de una forma mucho más interactiva y más real. También diseñamos materiales textuales y hipertextuales para poder ofrecer también posibilidades de una lectura pausada y de forma distinta, con una conversación guiada a través de subrayados, de resúmenes, de palabras destacadas y mapas conceptuales que ayuden al estudiante a aprender de una forma autónoma. Como veis, los recursos de la UOC son muy ricos y diversos para poder ayudar al estudiante en todo ese proceso y que lo haga de una forma pues, interesante y aprendiendo.